buenas tardes, espero que estén muy bien. Aquí estoy para presentarles el tercer webinar de este primer ciclo de charlas. El día de hoy hablaremos acerca de los estudios descriptivos, que son aquellos estudios que son más ampliamente realizados y publicados en las ciencias de la salud. Así que bueno, sin más, espero que la charla sea de vuestro interés y aquí se la presentamos. Bueno, quisiera comenzar diciendo que hablar de estudios descriptivos es justamente hablar de la experiencia clínica. Básicamente porque los diseños descriptivos son aquellos que nos permiten mostrar, reportar resultados de intervenciones terapéuticas, ya sea en un paciente particular o en un grupo pequeño de pacientes. Y eso es lo más cómodo para un clínico a la hora de reportar los resultados de las intervenciones terapéuticas que él realiza, ya sea en su unidad clínica o en su servicio clínico de tratamiento. Aquí podemos ver un ejemplo de un artículo publicado, de hecho es un artículo relativamente reciente, del año 2018, que habla sobre la evidencia de una mejora importante en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica luego del uso de ventilación mecánica o presión positiva intermitente. Y el reporte de un solo caso. Ahora, normalmente este tipo de estudios muestran resultados de pacientes que ya sea han sido resultados atípicos, ya sea por lo positivo que son los resultados o por lo adversos que estos fueron, y que obviamente sean de interés general y en este caso de interés para la revista. Aquí la invitación es a atreverse a escribir, a atreverse a publicar los casos que que puedan aparecer en el servicio clínico en el cual yo trabajo, porque como ustedes pueden ver acá, un caso que pudiese ser sencillo, que pudiese ser algo que para muchos puede ser algo muy convencional, sin embargo suscitó el interés de la revista y fue susceptible de ser publicado. De hecho está publicado en una muy buena revista científica. Y aquí ustedes pueden ver que el enfoque de la redacción de este tipo de artículos es un enfoque bastante pragmático, que muestra el caso particular, antes y después, en este caso de la intervención, y las variables descritas una a una, y mostrando simplemente valores absolutos de los cambios de estas variables luego de las intervenciones. Aquí no aplica la realización de estadística descriptiva, de estadística inferencial o de indicadores estadísticos que son de mayor sofisticación. Aquí lo que importa es que el estudio esté correctamente escrito, esté reportado correctamente la metodología y permita su reproducción que constituye un aporte para el ámbito clínico en el cual se enmarca. Estos estudios no necesariamente tienen una estructura, en este caso los estudios los casos únicos, digamos, los reportes de un solo caso, en general tienen una introducción que normalmente es un estado del arte, un estado de situación de la problemática o de la intervención clínica o de la naturaleza fisiopatológica de la enfermedad que tiene el paciente que fue estudiado y que está siendo reportado. Tienen la presentación del caso, que vendría siendo algo así como la epicrisis, obviamente correctamente descrita, explicada y muy bien redactada. Debe haber una discusión en donde se integre en el estado del arte del tema los resultados que yo puedo observar con el caso que traté o que evalué, y una conclusión que también le muestre al lector cuál es el outcome final o la conclusión final a la que se llega luego de haber tratado este caso. Si, no sé, una conclusión podría ser que esta podría ser una muy buena hipótesis para realizar estudios posteriores o
Lo contrario puede ser que la experiencia clínica reportada sugiere que la probabilidad de efectos adversos secundarios es alta, por tanto se sugiere estudiar nuevamente esta terapia o esta intervención para reevaluar su efectividad y su seguridad. También tiene que tener referencias, sin duda, y normalmente las referencias oscilan entre 7 a 10, a máximo 15 referencias en este tipo de estudios. Entonces, como ustedes pueden ver, el caso clínico, por mucho que sea la experiencia particular de un solo paciente, este tiene que ser correctamente reportado, tiene que tener una cierta estructura y hay que emplear mecanismos racionales para poder explicar y fundamentar el caso basado en la mejor evidencia disponible. En términos generales, este tipo de estudios describen patrones de enfermedad, patrones de ocurrencia de una enfermedad en relación a variables como grupo de personas, edad, tiempo, en fin. Esto permite una adecuada asignación de recursos para el desarrollo de políticas públicas, contribuyen a generar hipótesis de investigación y constituyen solamente el primer paso en la búsqueda de factores de riesgo. Es un primer paso, de hecho una de las principales características de estos estudios es que contribuyen a generar hipótesis para posteriormente realizar estudios más sofisticados, estudios más analíticos, casos, estudios de casos y controles, o estudios de cohorte, o estudios experimentales, como los ensayos clínicos. Ahora bien, de esta familia de estudios descriptivos, que son a lo menos 5 diseños, el primer diseño, el más simple, es el reporte de caso. Es un reporte cuidadoso de menos de 10 pacientes. Hablamos de reporte de caso cuando hay menos de 10. Y estos diseños se utilizan y son muy útiles cuando se ha empleado una terapia poco habitual. Normalmente son los primeros reportes de las enfermedades. Es muy bonito observar artículos científicos antiguos, de los 30, 40, 50, en donde se publican o se muestran los primeros reportes de patologías que para nosotros hoy en día son bastante comunes, como la primera neumonía, la primera tuberculosis, las primeras caracterizaciones de ciertos patrones radiológicos, como el broncograma aéreo, en fin, cuestiones que para nosotros hoy en día son bastante habituales en la práctica clínica en un primer momento, cuando fueron en primera instancia reportadas, fueron publicados como reportes de caso. Por eso este tipo de estudios son tremendamente importantes, sobre todo en las etapas iniciales del proceso de investigación de un evento de interés o de un factor de riesgo. Representan la primera evidencia de la identificación de un factor de riesgo en una enfermedad nueva o efectos adversos de algún tratamiento. Ahora, como todo, estos estudios tienen utilidades y limitaciones. Las utilidades son más o menos las que ya mencioné. Permiten describir un cuadro clínico, otorgan conocimiento acerca de la historia natural de una enfermedad, han permitido la descripción de enfermedades raras y manifestaciones inusuales de una enfermedad, y las principales limitaciones es que están sujetas a la gran subjetividad personal. Y eso, obviamente, deja a estos diseños de investigación en una situación de un alto riesgo de sesgo. Por tanto, no constituyen evidencia sólida que eventualmente pudiese alterar la práctica clínica. Es decir, a partir de un artículo que proviene de un reporte de caso, uno puede hacer recomendaciones, ya sea para el diagnóstico, para el método diagnóstico de una enfermedad o para estrategias de tratamiento de una enfermedad. Aquí en esto hay que ser tremendamente sincero, tremendamente honesto cuando uno escribe este tipo de estudios y tremendamente cauteloso a la hora de establecer conclusiones a partir de los resultados de las series de casos que yo puedo concluir. Es natural que uno muchas veces caiga en la tentación de sobreestimar los resultados de un estudio, sobre todo si es un estudio propio, que probablemente es una línea de investigación que a uno le apasiona, que a uno le gusta y que uno quisiera fundamentar la contundencia de las conclusiones que se pudieran obtener a partir de los resultados de los estudios que yo realizo. Pero ahí hay que ser adecuadamente reflexivo y cuidadoso y cauteloso a la hora de concluir en este tipo de diseño.
Aquí tenemos un ejemplo: ventilación invasiva durante el ejercicio en niños con bronquiolitis obliterante posinfecciosa. A propósito de un caso, esto lo publicamos en el año 2014, fue un caso de un niño que tiene, diagnóstico de bronquiolitis obliterante posinfecciosa, secuelado de varias neumonias por adenovirus en la época de la niñez, principalmente en la etapa de lactancia de este niño, y que lo dejó con un daño pulmonar importante y que lo hizo ser subsidiario de ventilación mecánica no invasiva domiciliaria. De hecho, era subsidiario del programa ARNI. Ahora bien, eh, esto es una experiencia particular. De hecho, esto tuvo una muy buena respuesta. Nosotros hicimos 2 sesiones de ejercicio, una con ventilación mecánica y una sin ventilación mecánica, y vimos que en la sesión con ventilación mecánica logró menores niveles de percepción de esfuerzo, logró una mayor resistencia, una mayor tolerancia al ejercicio, en este caso un protocolo de ejercicio de resistencia sobre la treadmill, eh, lo cual nos permitió sacar ciertas conclusiones, nos permitió mostrar que en el caso de él, que está muy bien adaptado al ventilador, eh, y además tenía una muy buena adherencia a la rehabilitación pulmonar, eventualmente él podría ser candidato a un protocolo de entrenamiento con ventilación invasiva, principalmente porque nos permitiría llegar a intensidades de ejercicio mayores, alcanzando ciertos niveles de entrenabilidad para él. Eh, Sin embargo, como ya lo dije previamente, acá uno solamente reporta resultados individuales, variables individuales. eh, Aquí no hay estimación de niveles de confiabilidad, ni niveles de probabilidad de riesgo de error tipo 1, o niveles de precisión a la hora de establecer conclusiones. Por tanto, estos resultados no pueden ser extrapolados a todos los pacientes con bronquiolitis obliterante postinfecciosa. Por ese motivo, es que este diseño de investigación no constituye evidencia que permita modificar la práctica clínica, ¿verdad? A partir de este estudio, sí eh, es posible suponer la relevancia de la realización de estudios con mejor calidad metodológica, ya sea estudios de cohorte, de prospectiva o estudios experimentales, ligeramente. Bueno, aquí podemos ver eh, otro artículo en donde se reporta la experiencia de la rehabilitación pulmonar, pero con 3 pacientes. Recuerden que el reporte de casos son estudios que se realizan con menos de 10 pacientes. Acabamos de mostrar la experiencia con un paciente y acá tenemos 3 pacientes y la lógica es la misma. Ustedes pueden ver la tabla donde están todos los parámetros, todas las variables y se describe el resultado o el valor de cada variable de cada uno de los pacientes individuales. ¿Ya? No hay cálculos de promedio, de desviación estándar, ni de medidas de estadística diferenciales, mucho menos. A partir de estos resultados, que es solamente la descripción de casos individuales, no es posible extrapolarlos a una población en particular. ¿Ya? Para lograr ese tipo de estrategias estadísticas que son más bien la inferencia estadística, cuando uno infiere resultados hacia una población, eso necesita de una mayor cantidad de pacientes y de cálculo de algunas probabilidades de error, como el riesgo de error tipo 1, riesgo de error tipo 2. Y estos diseños no lo permiten. Por tanto, eh, tienen una gran limitación en cuanto a ese tipo de elementos. Ahora, sí, a partir de esta experiencia, y ya lo mencioné previamente, pero lo reitero para contextualizarlo en este caso, a partir de esta evidencia podemos construir una hipótesis. Ya si ya vemos que 2 pacientes o 3 pacientes repiten el mismo patrón, obviamente eso me puede conducir a construir una hipótesis que yo podría verificar con estudios de mejor calidad metodológica. Eh, Ahora, si tengo más de 10 pacientes, en este caso una serie de casos, eh, la lógica metodológica es bastante similar. Siguen siendo estudios descriptivos, siguen siendo descripciones de casos individuales. En este caso, una serie de casos, estudios de un número de pacientes acotados, pero ya con 10 pacientes o más, ya podríamos hacer al menos cierta estadística descriptiva, ¿ya?
Nosotros vamos a hablar acerca de la estadística en este primer ciclo de charlas. Hablamos sobre algunos temas de estadística y ahí se discute y hemos analizado el valor que tiene la estadística descriptiva, que básicamente lo que busca es eh, poder presentar, poder mostrar el comportamiento de un grupo de pacientes con estimadores, eh, ya sea un promedio o una desviación estándar, o ya sea cualquier otra medida de tendencia central o dispersión. Ya es una forma de simplificar la descripción de grupos de sujetos. Eso busca más o menos la estadística descriptiva, y ya con este tipo de diseño es posible de hacer ese tipo de abordaje estadístico. Estos son estudios que presentan la misma utilidad del reporte de casos. Uno puede formular hipótesis, pero también presentan las mismas desventajas. O sea, ¿yo puedo hacer estadística descriptiva? Sí, claro, puedo reportar mi serie de 13, 14, 15 pacientes con mediana, rango intercuartílico, en fin, puedo hacer una tabla ya que no necesariamente va a ser la descripción detallada de cada caso. Sí, puede ser. Sin embargo, yo no puedo extrapolar esos resultados a toda la población que comparte las mismas características de mi grupo de interés. Eh, También ya uno puede hacer una serie de casos eh, considerando aspectos temporales. Yo puedo hacer una serie de casos prospectiva o una serie de casos retrospectiva. Normalmente uno hace serie de casos retrospectiva, que son grupos de pacientes que uno ya trató o ya evaluó en la clínica, y que al cabo de un tiempo de haber trabajado con ellos, tú como clínico te das cuenta que compartían algunas características de interés, o la intervención que se empleó en ellos tuvo una respuesta muy favorable, atípica para la respuesta esperada en la mayoría de los pacientes, lo cual sugiere la necesidad de reportarlo, digamos, porque probablemente va a ser de interés para la comunidad científica. Sin embargo, uno podría hacer series de casos prospectivas. ¿En qué contexto? En el contexto, en los momentos en que uno muchas veces cambia los protocolos de intervención y uno dice, bueno, a partir de ahora voy a hacer un nuevo protocolo en mi policlínico o en mi servicio o en el servicio en el cual trabajo, pero ahora voy a hacer un registro más ordenado de pacientes con la intención de, al cabo de un tiempo determinado, yo poder hacer un reporte de esos casos. Lo cual obviamente también me permite, a partir del análisis que acabo de hacer, ustedes pueden suponer que las series de casos prospectivas tienden a ser de mejor calidad que las series de casos retrospectivas. Y de hecho eso es así. En la medida en que nosotros podamos, en la medida en que todos puedan, ojalá siempre busquen o intencionen hacer series de casos prospectivas. Y eso se logra con la estandarización de los protocolos clínicos, con una adecuada metodología para el registro de las variables, y de manera que cada una de las mediciones sea reproducible. Eso le va a permitir disminuir la variabilidad en el registro de datos, y al final al final del seguimiento de esa pequeña serie de pacientes, ustedes van a tener una base de datos de buena calidad que les va a permitir hacer un buen reporte de esa serie de casos particular. Eh, Aquí hay algunos ejemplos. Son estudios que nosotros hemos realizado en el servicio de pediatría del Hospital Regional. Poligrafía, en menor de 3 meses hospitalizados, fueron 51 pacientes, un buen número de pacientes, pero no deja de ser una serie de casos. De hecho, lo reportamos en la metodología. Y aquí, como sugerencia, siempre en la metodología, aunque ustedes vayan a reportar un solo caso, 2 o 3, o en este caso 51, que fue lo que nosotros hicimos, siempre declaren el diseño en la metodología. Y en estos términos, nosotros hoy en día estamos hablando de estudios descriptivos. De los estudios descriptivos, en este preciso instante, estamos hablando de la serie de casos. Por tanto, el diseño se llama serie de casos. En este caso es retrospectiva. Decir que el estudio de ustedes es una serie de casos se da por entendido que es un estudio observacional y es descriptivo. No tiene la necesidad de redundar en la descripción del diseño que emplearon. Eso es lo bonito de entender y de aplicar esta
esta verdadera taxonomía en la denominación de los diseños, que hoy en día es un lenguaje bastante compartido por el mundo epidemiológico y por la comunidad de las ciencias de la salud. Aquí tenemos otro ejemplo, ya del ámbito de la rehabilitación. Fueron 13 pacientes, fueron 8 hombres y 5 mujeres. Eh, Aquí, bueno, básicamente lo que nosotros reportamos fue el resultado de las 13 primeras semanas del Policlínico de Rehabilitación del Hospital Regional Guillermo Gran Benavente de Concepción. Fueron 13 pacientes con distintas patologías. De hecho, los resultados los reportamos por patología. Hicimos alguna estadística descriptiva. Hicimos incluso alguna estadística inferencial. Si ustedes buscan el artículo, se van a dar cuenta que hay por ahí alguna estadística diferencial o alguna estadística no paramétrica para hacer comparaciones antes y después. Sin embargo, nuevamente la lógica es la misma. A partir de esos resultados no es posible hacer extrapolaciones para toda la población que comparte los mismos criterios de elegibilidad que fueron considerados en nuestro estudio. ¿Debido a qué? Debido a que esto es solo una serie de casos, una muestra muy acotada. La estrategia de muestreo fue una estrategia de muestreo por conveniencia. De hecho, a medida que los casos de los pacientes iban ingresando, se consideró los primeros casos que completaron todo el protocolo. Tampoco el policlínico se abrió con fines científicos, es un policlínico de asistencia clínica, digamos, es un policlínico de rehabilitación. Por tanto, al ser un registro retrospectivo de casos, también eso afecta a la calidad metodológica. Así que por eso uno siempre, estas conclusiones y estos estudios, si bien es cierto, aportan significativamente para compartir experiencias, no constituyen evidencia sólida para cambiar y modificar la práctica clínica en el contexto real o en algún en el contexto de algún protocolo nuevo que se esté analizando y se esté probando. Bueno, a continuación daremos paso a la segunda parte de esta charla, que corresponde al video grabado el día 28 de abril, que fue el día en que se llevó a cabo el webinar destinado a los estudios descriptivos. Ahí ustedes verán la interacción con las personas que asistieron a la charla, las preguntas y el debate en torno a este tipo de diseño de investigación. Espero que sea de otro interés. Ahí les va. Hasta aquí hemos visto serie de casos, reporte de casos. Dijimos que las series de casos son estudios de 10 o más pacientes, son reportes que pueden ser retrospectivos, prospectivos. Los reportes de casos son estudios de menos de 10 pacientes, de 9 o menos pacientes, que pueden ser también prospectivos o retrospectivos, son más bien observacionales, son descripciones de fenómenos, son descripciones de respuesta a tratamiento y descripciones de experiencias clínicas. Daniela, dinos tu pregunta. Sí, hola Iván. Escuchamos. Mira, estábamos revisando el caso anterior y tenías una serie de casos, ¿verdad? En Sí. del hospital de los niños. Pero aquí en las características aparecía un N de 8. Sí, son 8 hombres y 5 mujeres. Que ahí nosotros reportamos, claro, solamente el número de hombres y en el texto se explica, digamos, el resto. Ahí, claro. Sí, y ahí, bueno, la importancia de ese tipo de estudios es que uno ya puede hacer una estadística un poco más compleja. De hecho, con 10 pacientes, tú ya podrías hacer estadística no paramétrica, por ejemplo. Podrías comparar un pre y un post y aplicar la prueba de Wilcoxon, por ejemplo, que es una prueba no paramétrica que no necesita distribución normal, ¿ya? Solamente diferencias absolutas, digamos, que son estas pruebas de los signos. Y ya tú podrías obtener a lo mejor un valor de P o alguna cosa así, digamos. Pero, de nuevo, tú puedes hacer eso, pero siempre tener en consideración la procedencia de tus datos, cuál es el mecanismo mediante el cual tú accediste a los datos. Y eso finalmente es lo que determina tus conclusiones. Tú puedes tener valores de P súper buenos, pero si proviene de un diseño que tiene más riesgo de sesgo,
tus conclusiones tienen que ser siempre, digamos, prudentes y aterrizadas en ese sentido. ¿Mm? Ya, súper. Gracias, Iván. Ya, súper. Ya. Seguimos entonces. Vayan juntando si surge por ahí pregunta, la anota y al final la revisamos. Otro diseño que es parte de este grupo de diseño, que son los descriptivos, son las cortes transversales. ¿Ya? Las cortes transversales es verdad que son estudios que a lo mejor no se pueden hacer tanto como desde la experiencia clínica, porque de alguna forma exigen una cierta organización, una cierta planificación, no surgen tan espontáneamente ese tipo de estudios. Pero son parte de este grupo de diseño que son los observacionales descriptivos. Primero, bueno, yo creo que es claro que hay que hacer la diferencia entre corte transversal y cohorte transversal. La palabra cohorte siempre implica seguimiento de personas. La corte es una foto, digamos, una foto en un momento determinado. Y lo bueno de este diseño es que todas las observaciones se hacen en una sola ocasión. No hay seguimiento. Lo que no quiere decir que porque tú te demoras 2 años, por ejemplo, en hacer una corte transversal, el estudio va a ser longitudinal. Porque, ojo, por ejemplo, si tú te planteas como objetivo estudiar a 1000 pacientes mediante una corte transversal, te va a demorar 1 año en hacerlo, o menos si tienes más gente trabajando contigo. Eso no quiere decir que el estudio sea longitudinal. Se supone que la naturaleza del diseño se define en función del objeto o del sujeto de estudio. O sea, si tú a la persona la mediste o le mediste la variable solo una vez, es una sola evaluación, independiente de que tú te demores eternamente en hacer el estudio. Y ahí es muy importante conocer algunas, yo no voy a profundizar mucho en este diseño, porque esto es un capítulo de cualquier libro de metodología, pero sí algunas cosas interesantes. Primero, acá las grandes limitaciones de estos diseños son el establecimiento de relaciones causales, porque como tú mides en una sola observación una masa de personas, y tú tienes muchas veces 2 factores de riesgo o 2 eventos de interés que a ti te interesa, digamos, analizar, tú no puedes establecer a ciencia cierta si una es causa de la otra, digamos, ¿ya? Por causa de que tú mides en un solo momento ambos factores. Tú no es que mide a los sujetos en un tiempo cero sin el factor y lo sigues hasta que el factor aparece. Ahí tú puedes establecer una cierta relación de causalidad que viene dado por el curso temporal del desarrollo de la enfermedad. Acá no. Y ahí el clásico ejemplo que se relata en los libros, el de la obesidad y el sedentarismo. O sea, tú ves a los niños que son obesos, pero tú no sabes si el niño obeso es obeso porque es sedentario o el chico es sedentario porque es obeso. Tú en una corte transversal no puedes establecer una causa respecto a la otra. Excepto que uno de los factores no se modifique por causa del otro. Por ejemplo, cuando uno analiza fenómenos raciales, fenómenos genéricos, fenómenos de enfermedad, cuando tú analizas enfermedades crónicas, por ejemplo, y haces estudios comparativos entre sujetos saludables y los pacientes con tal o cual enfermedad crónica, ahí uno podría establecer ciertas relaciones de causalidad con las consideraciones que amerita establecer en el contexto de este diseño, pero son en esas excepciones solamente. En todo el resto, casi todos los factores de riesgo que son modificables, en general tienen ese problema con este diseño. Y es un diseño en general muy utilizado. ¿Y por qué me pareció importante mencionarlo acá? Porque si puede que no vayamos a hacer un estudio de corte transversal en el ámbito clínico, pero sí nos va a tocar leer mucho paper no puse acá la diapo, pero bueno, te lo explico. Nos va a tocar leer muchos papers de estudios de corte transversal. Por ejemplo, los clásicos estudios que muestran valores de referencia son estudios de corte transversal. Los valores de referencia del test de marcha, los valores de referencia de la PIMAX, los valores de referencia de la espirometría. Esos clásicos estudios son de corte transversal, la mayoría. Muy pocos son de cohorte, muy pocos, porque aparte que hacer estudios de cohorte para valores de referencia es complejo. Tú, por ejemplo, en el ámbito pediátrico, tú tendrías que partir con una gran población de niños siguiéndolo a los 5 años y seguirlo hasta los 18 años para lograr valores de referencia etarios, digamos. Es súper poco factible de hacer. Hay en algunos ámbitos ahí, pero son muy pocos. La mayoría son cortes transversales.
Y bueno, básicamente la principal limitación es que no permiten establecer una secuencia de acontecimientos, de exposición y enfermedad. Y la utilidad es que, bueno, son estudios factibles, no son tan caros porque es solamente una medición, uno puede analizar muchos datos, muchas variables, eh, es posible controlar la selección de los sujetos, en fin, estos son estudios un poco más controlados, a diferencia de las series de casos y reportes de casos que, como ustedes se dieron cuenta, son estudios más que surgen desde la oportunidad, la serie de reportes de casos. Estos estudios, los de corte transversal, son un poco más, un poco mejor diseñados. Y también otro grupo de estudios que forman parte de los descriptivos son los correlacionales. ¿Ya? Los estudios correlacionales, el foco está puesto en dos variables en las cuales uno busca establecer si son o no correlacionables, si existe o no correlación entre ellas. También son estudios más controlados, aunque también pueden surgir en la clínica. Cuando uno revisa los registros, por ejemplo, de los pacientes, y tú te das cuenta que el BEF1 se correlaciona con el test de marcha de 6 minutos, por ejemplo, tú perfectamente puedes elaborar un estudio correlacional que en el fondo ya lo dijimos, es un estudio observacional descriptivo. Tú revisas todo tu registro y te preocupas de dos variables y reportas la correlación de esas dos variables. Aquí clásicamente uno analiza coeficientes de correlación de Pearson, entre otros, ¿ya? Este otro análisis de correlación. También uno puede comparar poblaciones mediante diseños correlacionales. Acá, por ejemplo, esto es un estudio clásico que aparece en los libros de epidemiología, que es la asociación entre muerte por causa cardiovascular y en asociación con la cantidad de cigarros per cápita. Y cada puntito es un estado de Estados Unidos. Entonces ahí se ve que los estados donde hay más consumo, digamos, hay más, se asocia a una mayor muerte por causa cardiovascular. ¿Ya? También se pueden hacer esos análisis con este tipo de estudios correlacionales. Que hay otro ejemplo, test de marcha 6 minutos y función pulmonar en niños con bronquiolitis. De hecho, este estudio nació así, nació desde el análisis de los registros que ya teníamos en el policlínico. Nos pusimos a mirar, miramos la espirometría, miramos el test de marcha y nos dimos cuenta que aparentemente había correlación. Registramos los datos, hicimos los análisis estadísticos y dio. Y lo publicamos así. Entonces, insisto, yo creo que acá también hay una buena alternativa para buscar, reportar nuestra experiencia clínica mediante la correlación de variables que provienen desde la observación del fenómeno en el contexto clínico. Pero bueno, los estudios correlacionales también tienen limitaciones, son estudios que no son tan controlados, además tampoco uno puede establecer causa y efecto, uno solo sabe que ambas variables se correlacionan, tú no sabes cuál determina la otra, digamos. ¿Ya? Ese es un gran problema que tienen estos estudios también. Pero, insisto, son útiles y son alternativas para utilizar en el ámbito clínico. Así que, bienvenido. Y las revistas también lo aceptan en la medida en que el tema es interesante, es necesario y es de una validez estadística suficiente para ser publicado. Así que solo para ya terminar, me quedan 2 diapositivas, mostrar que básicamente esto es muy personal, es la experiencia que quizás yo puedo transmitirle, a lo mejor otro puede tener otra experiencia, otro punto de vista. Esto no es, digamos, absoluto, pero a mí me parece que desde el ámbito clínico es muy factible hacer investigación. De hecho, nosotros en el grupo, cuando comenzamos a trabajar en el año 2011, intentamos de un principio tratar de generar protocolos primero para optimizar nuestro manejo clínico primero, ese fue nuestro principal objetivo, pero al cabo de poco tiempo nos dimos cuenta que en definitiva los registros que íbamos haciendo nos iban a ser de utilidad para después reportarlo. Entonces lo primero que hicimos fue llevar los resultados a los congresos, y acá en Chile hay congresos interesantes que pueden ser alternativas para mostrar resultados, los congresos chilenos de neumología pediátrica, los congresos chilenos de pediatría. Sorry que me refiera tanto al ámbito pediátrico porque es lo que yo, digamos, en lo que yo más me desenvuelvo, pero está el congreso de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, de la Sociedad Chilena de Cardiología, en fin, todas las sociedades chilenas tienen congresos y abren espacio para los resúmenes y de trabajo de profesionales.
Y el Congreso es una muy buena plataforma para uno mostrar los resultados, ponerlos en discusión, y de ahí muchas veces surgen ideas para modificar y adaptar esos trabajos y llevarlos a las publicaciones en papel, a las publicaciones en escrito, digamos. Y así comenzamos a publicar distintos trabajos con el transcurso de los años, las primeras experiencias, con pocos casos, casos clínicos únicos, el de la ventilación mecánica que ya les mostré, otros series de casos más, son todas series de casos, reportes de casos, entre medio nació la escala de percepción de esfuerzo, porque nos dimos cuenta que la percepción de esfuerzo era un ámbito que costaba mucho medir, una variable, que los niños no entendían la escala que había, en fin, eso nos motivó a hacer la escala de Infant, y al cabo ya de varios años de trabajo, podemos ya hacer artículos más robustos, con una mayor cantidad de datos, y publicar en mejores revistas incluso. Publicamos a fines del año pasado, que de hecho es publicación 2020, no 2019, como está ahí, porque está en la copia de imprenta, la experiencia de los 6 años del programa de rehabilitación pulmonar de acá del Hospital Regional. Fueron más de 150 pacientes que entraron a ese análisis, que es toda la trayectoria de todos los años de registro. Lo mismo la experiencia de 6 años de las poligrafías pediátricas, también más de 100 pacientes. Entonces, un poco el mensaje es que uno, si sistematiza la evaluación de variables, si sistematiza los protocolos de intervención, y si además tú respetas la sistematización que tú mismo te impones, digamos, para tu trabajo, y vas haciendo registros ordenados, al poco andar tú te vas a ir dando cuenta que vas a ir acumulando datos, acumulando, digamos, N de pacientes, y te va a permitir ir generando evidencia, ¿ya? La clave es la sistematicidad. Trabajo en equipo, fundamental. En esto el kinesiólogo solo es imposible que haga algo, digamos. Nosotros en todas nuestras publicaciones hay muchas personas involucradas, médicos, kinesiólogos, enfermeras, estudiantes, los internos de turno también tienen participación en nuestras publicaciones. Registro sistemático permanente. Es importante, por ejemplo, para los comités de ética. Para los que no saben, yo también formo parte del comité de ética de la Facultad de Medicina acá de la UECONCE, y siempre sugerimos a los investigadores que hagan proyectos marco, proyectos de investigación con alguna idea general, con un objetivo general bien planteado, y que los objetivos específicos vayan siendo, cada paper es un objetivo específico, de una idea más grande. ¿Qué es lo que pasa? Y yo siempre le digo a los colegas, que tiendo a pensar que piensan que el comité de ética va a aceptar una idea puntual, y no necesariamente. Al comité de ética pueden presentarle proyectos un poco más amplios, con ideas, preguntas de investigación un poco más amplias, de manera que la carta GAN de ustedes no sea de un año, no sea de 2, sea de 7 años de trabajo, ¿ya? Y así no tienen que, si quieren publicar 6, 7, 8 artículos en 7 años, no tienen que presentar 7 proyectos al comité de ética, si fue uno solo, y cada artículo fue un objetivo específico del estudio. Entonces también ahí hay que ser estratégico, ser inteligente y ser planificado para la presentación de proyectos del comité de ética. El comité de ética siempre tiene que supervisar y tiene que revisar los proyectos de investigación, y todas las publicaciones tienen que tener la validación del comité de ética. Eso es aquí y en todas partes del mundo es así. No es solamente algo arbitrario que se nos ocurre ahora a nosotros, en todo el mundo es así, ¿ya? De hecho, les puedo comentar que Chile todavía tiene una regulación laxa en cuanto a el tema bioético de los datos científicos. O sea, esta discusión que nosotros hemos escuchado en el contexto del COVID respecto a si publicar o no los datos de los pacientes no es tema en otro lado. No se puede, bioéticamente hablando. Sí, es simplemente eso. Y el objetivo general es amplio, específico, agotado, presentar proyectos de comité de ética siempre y dejar que los registros fluyan, digamos. Los registros tienen que fluir, hay que darle tiempo, hay que empezar a trabajar, recibir pacientes, y al cabo de un tiempo, al cabo de los meses o años de análisis, se van a encontrar con que tienen una masa crítica de datos que les va a permitir responder varias preguntas y producir conocimiento con la experiencia que ustedes han levantado en la clínica. Así que, bueno, eso era lo que tenía preparado para hoy día. Voy a quedar atento a las preguntas, va a haber hay un poco de tiempo para las preguntas. Solo dejarlos invitados para la tercera charla que la vamos a hacer el jueves, que va a ser tan acotada como esta, incluso hasta a lo mejor un poco más acotada, y vamos a hablar solo de estadísticas sin calculadora, con pera y manzana, cómo hacer estadística, cuáles son las etapas del plan de análisis estadístico, y con esos conocimientos yo creo que a lo mejor
se van a poder desenvolver de forma básica en cualquier software, porque en general el lenguaje de los software estadísticos es casi universal. Todos los programas se manejan más o menos con la misma lógica, exceptuando algunos muy específicos como el R o el SAS, que trabajan o el Stata, que trabajan con comandos, pero el SPSS, el MEPCalc, que ocupo, el GraphPad, en fin, trabajan más o menos de forma similar. Así que desde ya, invitados para el jueves, en la misma hora y en el mismo canal. Yo les voy a enviar se va a publicar un afiche nuevo con las direcciones de Zoom de todas las charlas. De hecho, eso lo vamos a hacer a partir de hoy día a la noche, va a estar publicado. Así que quedo atento a sus preguntas o sus comentarios para la discusión. Tenemos 5 minutos para algunas preguntas que puedan surgir. Ale, hola. Hola. Justo te pegaste. ¿Qué pasó? Ahí sí. Ahí, a ver. Sí, ahora te escucho. Sí. Espérame que se me perdió el... ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, te escucho fuerte y claro. Ya. No, me quedó una duda, porque tenías la diapositiva que los estudios de corte transversal eran mal llamados cohorte transversal, ¿ya? Entonces, ¿existe otro estudio de cohorte transversal o la palabra cohorte es algo que se refiere a seguimiento y está mal empleado como definición de estudio? Sí, el cohorte es una palabra que proviene del griego, que es cuando las legiones de griegos se seguían en el tiempo, eso se llama cohorte, las cohortes. Y siempre implica seguimiento. Tú piensas en una cohorte cuando tú haces un registro, más de un registro de una persona en un tiempo determinado. Por ejemplo, si desde el momento en que tú registras más de una vez una variable en una misma persona, eso ya se llama longitudinal, digamos. Basta con 2 mediciones en una misma persona en un tiempo distinto, eso es longitudinal. A no ser que para la medición de la variable tú tengas que registrar obligatoriamente más de una vez, como no sé, por ejemplo, cuando uno dice se hace una espirometría por 3 veces o 4 o 8 veces máximo y se registra el promedio de las 3 mejores o la diferencia menos de 5%. Ya, eso es propio de la medición, digamos, pero cuando tú registras una espirometría hoy día, mañana, o en fin, eso ya es longitudinal. Sí. Ya. Perfecto. No sé si hay más preguntas. Muchas gracias por los comentarios. Parece que no. Bueno, espero que haya sido de interés esta charla. Los esperamos para el jueves en una nueva charla sobre estadística. Así que, por mi parte, me despido. Muchas gracias por estar y por participar en esta instancia, ¿ya? Así que cuídense mucho con la contingencia en la que estamos. Que estén muy bien y que les vaya muy bien. Nos vemos entonces el jueves. Chao.